los mercados financieros, las bolsas más importantes, información clara y precisa. Esto es Radio Intereconomía. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Análisis sobre los nuevos desafíos mundiales. Presenta Rafa Jiménez. Bienvenidos al Pulso Geopolítico de Intereconomía. Durante casi un siglo, la relación entre Estados Unidos y Europa ha sido el pilar central del orden internacional. Desde el 19, todavía dominado por la Europa colonial en transición con las guerras mundiales, tras el orden que se generó, ya saben, bipolar entre el bloque occidental y el bloque soviético. Hemos visto cómo esa relación ha sido estrechísima, cooperación económica y militar, que llegó incluso a esa globalización posterior, incluso a la caída del bloque soviético. Sin embargo, la llegada de Donald Trump al poder ha demostrado que ese vínculo es muy débil, tanto como nunca se había visto en las últimas décadas al menos. Es que Trump plantea un cambio radical en las lógicas transatlánticas. Deja claro, aunque esto ya se venía viendo desde otras presidencias anteriores, que Europa ya no es la prioridad de Estados Unidos, no solo por el cambio de foco hacia el eje Asia-Pacífico, sino en este caso todavía de forma más profunda con su America First. Es evidente que China ocupa ahora la preocupación del inquilino de la Casa Blanca, porque es quien le plantea verdaderos retos, pero en este caso no es un aliado, o al menos no prioritariamente un aliado, sino es un elemento de confrontación. Pero nos preguntamos si esta administración Trump está con sus actos contribuyendo a la destrucción de un siglo de alianza transatlántica. Nos preguntamos si corre peligro la OTAN y, sobre todo, qué tipo de orden mundial emergerá si Estados Unidos ya no actúa de la mano de Europa. El giro no es retórico, es evidente. Desde su primera presidencia, Trump desafiaba ya a los europeos con sus críticas a la OTAN, que no han hecho otra cosa en esta segunda legislatura más que agravarse. Estados Unidos no quiere asumir ya el coste que le supone defender a Europa. Si bien es cierto que si lo miramos de una forma global, es un coste elevado, pero además le permite también hacer y deshacer a su antojo en Europa. Y esto, en principio, si ya no es el hermano mayor, si ya no nos tutela, no va a poder hacerlo. Es un distanciamiento que no es nuevo, como digo, pero que pone en tela de juicio y en peligro algunas de las bazas estratégicas que tiene Estados Unidos frente a rivales, como en este caso la Rusia de Vladimir Putin. Porque si nos ponemos ya serios y se parten peras entre Estados Unidos y Europa, ¿dónde van a acabar los 30.000 soldados que están radicados en suelo de Alemania y que son una fuerza importante y que tienen un efecto disuasorio, o lo pretenden, respecto de las actitudes de un rival geoestratégico como es Rusia en Europa? ¿O qué va a pasar con la multitud de misiles de ojivas nucleares que tiene también radicados Estados Unidos en Alemania y en Holanda? Porque es evidente que si ya no eres quien defiendes a los viejos países europeos, tampoco te van a permitir que tengas tus bases. ¿Cómo vas a controlar el paso del Atlántico al Mediterráneo si ya no tienes la base de Rota? ¿O la vas a tener sin ser capaz de proteger, sin comprometerte a responder al artículo 5 del Tratado Atlántico de la OTAN en caso de que alguien ataque a uno de los países miembros? Porque es evidente que hay obligaciones que ya no quiere cumplir Trump, pero también que se está jugando, si no lo hace, una serie de derechos y prerrogativas que le han sido más que útiles durante todos los años que lleva siendo el hegemón en el orden mundial. Trump intentó en su primer mandato reducir el número de tropas en Alemania y esto a su vez generó alarma en Berlín y Bruselas. Pero, como digo, no solo perjudicaría la capacidad defensiva de una Europa que no ha hecho los deberes en su autodefensa y en su autonomía estratégica, sino que también reduciría la capacidad disuasoria, el peso en el orden internacional de un Estados Unidos que no tendría lo mismo que esgrimir de cara al continente euroasiático, que al final es donde se va
por lo menos de momento y en las próximas décadas, a dirimir el futuro del planeta. Si bien es cierto que África va a tener mucho que decir, sobre todo en lo demográfico y en la capacidad de materias primas hacia finales del siglo XXI, ahora mismo es evidente que la mayor parte del PIB y de la demografía mundial están en ese continente euroasiático. ¿Cómo podrá reorganizarse el orden mundial sin una alianza transatlántica sólida, sin un contrapeso que sirva para evitar que India, que China, que los aliados que están configurando estos países en otros órdenes, como la geoeconomía nos permite entrever a través, por ejemplo, de los BRICS, contrapesen demasiado y vayan dejando sin importancia relativa a Estados Unidos? Evidentemente su poder blando le va a seguir permitiendo ser la primera potencia mundial, también sus capacidades militares durante muchos años, pero no podemos dejar de lado que esto va a suponer verdaderamente una rebaja en su capacidad de influencia en todo el orden mundial. Si Washington se retira de la OTAN o reduce drásticamente su papel, los países europeos van a tener que tomar una decisión: o mantener la alianza con un liderazgo europeo o crear una nueva estructura de defensa que sea autosuficiente. Es evidente que la opción de una OTAN sin Estados Unidos es difícil de imaginar, pero a tenor de los postulados que esgrime el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no parece tampoco descabellado si la situación se sigue deteriorando. El fin de una era, la incertidumbre de futuro, nos permite ver que Europa está sola, que Europa cada vez lo va a estar más y que son desesperados los intentos de quien se reúne en París una vez tras otra con verdadera complicación para encontrar una voz única, pero es evidente que esa voz única, o al menos el consenso, son fundamentales para que no quedemos como un apunte al margen de la historia. Vamos a ir ya con las cuestiones en concreto que marcan la actualidad geopolítica de esta jornada, primero en forma de titulares que elabora Blanca del Tronco. Va a ser tras una pequeña parada publicitaria. No se vayan porque sigue Pulso Geopolítico en Intereconomía. La consultoría empresarial del futuro ha llegado y su nombre es Carácter. Te ayudamos a conseguir los mejores resultados de negocio utilizando la tecnología de vanguardia y el mejor talento. Es tiempo de mirar hacia el futuro y combinar progreso, impulso y talento. Es tiempo de Carácter, la consultoría tecnológica para el sector financiero y de seguros. Visita carácter.es, la primera con Q. Si el problema es el cambio, la solución es cambiar. ¿Te unes? Si una persona sale de un punto A por un camino difícil y otra sale de un punto B por un camino más cómodo, ¿se encontrarán? Acompañamos a personas en situación vulnerable desde la infancia hasta el final de su vida, porque nosotros no creemos en las coincidencias, creemos en las oportunidades. Fundación La Caixa. Solo es progreso si progresamos todos. Toda la actualidad, información y análisis en tiempo real sobre banca, empresas, finanzas personales, bolsa, gestoras y fondos de inversión en intereconomía.com. Con la opinión de los mejores expertos del mundo económico, empresarial y bursátil. Toda la programación en directo y con la posibilidad de escuchar en cualquier instante los mejores momentos de la emisora española líder en información económica. Sigue bien informado en intereconomía.com. Líderes con Alma, el punto de partida para los emprendedores del futuro. Un programa lleno de emoción, apasionante y apasionado, que tocará tu alma y la de los grandes líderes. Líderes con Alma, el programa que te mostrará la verdadera esencia de todo emprendimiento. Dirigido y presentado por Mar Asenjo. Líderes con Alma, los sábados de 8 a 9 de la mañana en Radio Intereconomía. Los mercados financieros, las bolsas más importantes, información clara y precisa. Esto es Radio Intereconomía. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico.
Vamos ya con todas las noticias que han llegado a la redacción de Intereconomía, las más relevantes del ámbito geopolítico. Las elabora Blanca del Tronco. Blanca, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes. Macron convoca a los líderes europeos y no europeos a una segunda reunión para tratar la situación en Ucrania. Es la segunda reunión celebrada en París esta semana en un intento europeo de contrapeso a la hegemonía estadounidense tras el rechazo de Washington a Bruselas, que ha dejado entrever que la Casa Blanca no busca la aportación comunitaria para poner fin al conflicto en Ucrania. Ucrania precisamente muestra su malestar con Estados Unidos. Kiev critica los contactos unilaterales de Washington con Moscú en Arabia Saudí, mientras crece el temor en Ucrania que Estados Unidos dé concesiones a Rusia para detener la guerra. El ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, por su parte, interviene en la Duma, la Cámara de Diputados rusa, un día después de su encuentro con su homólogo estadounidense para negociar el fin de la guerra en Ucrania. Dinamarca se plantea rearmarse. El gobierno danés anunciará planes para un rearme masivo del ejército ante la amenaza creciente que supone Rusia. En palabras de la primera ministra Mette Frederiksen, Dinamarca cuenta, recordemos, con las aspiraciones anexionistas de Estados Unidos sobre Groenlandia. Reunión entre Bruselas y Washington para abordar otro asunto importante, los aranceles. Los responsables de comercio de la Unión Europea y Estados Unidos se reúnen en Washington para tratar sobre la decisión de Trump de imponer aranceles recíprocos a los 27 por su impuesto del IVA, así como por las exportaciones europeas al aluminio y acero hacia el país norteamericano. La reunión se produce después de que Donald Trump haya calculado que el nuevo arancel para los automóviles rondará el 25%. Nos vamos hasta Italia porque el Papa afronta su 6º día ingresado. Francisco sigue hospitalizado para tratarle de una neumonía bilateral que complica un cuadro clínico ya complejo que obligará al Papa a recibir tratamiento adicional al que se le suministra por la infección polimicrobiana que obligó a ingresarlo en Roma. En Alemania, entre tanto, segundo cara a cara entre Olaf Scholz y Merz, el candidato de la CDU, a 4 días apenas de las elecciones. La lucha contra el cambio climático y las cuestiones sociales como la reforma del aborto han quedado relegadas a un segundo plano de la campaña electoral alemana por la irrupción de temas como la migración. Los candidatos socialdemócratas y conservador Olaf Scholz y Friedrich Merz se enfrentan a un segundo cara a cara televisado esta tarde. Marco Rubio continúa su gira por Oriente Medio. Hoy se reúne con el presidente emiratí Mohammed bin Zayed y con el ministro de Exteriores, mientras y tras el anuncio de la puesta en libertad de los rehenes restantes previstos para la primera fase del alto el fuego en Gaza, con la entrega de 4 cuerpos este jueves y 6 cautivos vivos. El sábado, Israel y Hamás mantienen conversaciones en El Cairo y Doha sobre el desarrollo de la actual etapa de la tregua, mientras se espera que aborden también su continuación hacia la segunda fase. Y en Roma, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, se reúne con el presidente de Israel, Isaac Herzog. Vamos ahora, una vez puestas las bases, a profundizar en toda esta información internacional, Blanca. En 2 horas, a las 4 de la tarde, el presidente francés Emmanuel Macron ha vuelto a convocar a los líderes europeos y no europeos para tratar la situación en Ucrania. Segunda reunión en París esta semana en un intento europeo de contrapeso a la intención de Washington de dejar fuera de la mesa de negociación a la Unión Europea. El ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, ha pedido que Bruselas, pero también Ucrania, tengan voz en esas conversaciones de paz. Y tenemos todos los europeos muy claros que esa paz tiene que ser justa, no puede haber un premio para el agresor y al mismo tiempo tiene que ser una paz duradera, no puede ser simplemente un alto el fuego. La voz de Ucrania tiene que estar presente, es un Estado soberano con un gobierno democráticamente elegido y desde luego los europeos tenemos que estar también en esa mesa de negociación. Con todo, como decimos, nuevo intento de Macron de lograr una voz única frente a la intención de Estados Unidos y de Rusia de que Europa no tenga nada que decir en la mesa de negociación sobre la paz en Ucrania. Macron no solo ha llamado este miércoles a líderes europeos, también contará con la presencia de países como Canadá, aliado de la OTAN. Rubén Gil. Después de que la reunión del lunes no saliera como esperaba Macron, el presidente francés ha decidido convocar para esta tarde un nuevo encuentro, esta vez telemático, con líderes europeos, pero también no europeos, como Noruega o Canadá. Macron ha asegurado que en los próximos días habrá hablado con los líderes de los 27 Estados miembros de la Unión y que ayer habló con Donald Trump tras el encuentro en Riad de una delegación estadounidense encabezada por Marco Rubio y otra rusa encabezada por su ministro de Exteriores, Sergei Lavrov. A Trump le insistió en la preocupación de que un simple alto el fuego no resuelva para nada el conflicto y que una paz duradera no puede negociarse sin Ucrania. Macron asegura además que los europeos que desde el comienzo de la guerra han apoyado a Kiev económica y militarmente deben estar también implicados, sobre todo, dice, por la garantía de seguridad que podrán aportar en caso de una
acuerdo de paz. En paralelo al intento de Europa de sentarse a la mesa de negociación, los líderes comunitarios han llegado a un acuerdo político sobre un nuevo paquete de sanciones contra Rusia, que será aprobado formalmente el lunes, coincidiendo con la fecha de inicio de la guerra. Las nuevas sanciones incluyen más medidas contra los buques de la llamada flota fantasma rusa que ayudan a que Moscú esquive las sanciones a su petróleo, así como la prohibición de importar aluminio de Rusia y de exportarle servicios de refinería de crudo y gas. Se trata del 16º paquete de sanciones de la Unión Europea contra Rusia desde febrero del año 2022. Cumbre en París después del encuentro bilateral ayer en Doha entre Estados Unidos y Rusia. Tras el encuentro, el presidente estadounidense Donald Trump se mostró especialmente duro con Ucrania y con su líder, a quien culpó de la guerra y de no haber podido llegar a un acuerdo para poner fin al conflicto. Y creo que tengo el poder de acabar con esta guerra y creo que va muy bien, pero he oído hoy que no nos han invitado. Bueno, has estado por ahí 3 años, debiste haberla terminado hace 3 años. Nunca deberías haberla empezado, podrías haber hecho un trato. Trump ha pedido además elecciones en Ucrania. Según el presidente estadounidense, Zelensky actualmente solo tiene un índice de aprobación del 4% entre la población ucraniana, por lo que no estaría mal, dice, que se convocasen elecciones en el país. Pues bien, a Trump le ha contestado hoy el líder ucraniano. Culpa a Zelensky y a Donald Trump de desinformación y de haber ayudado a Putin a salir del aislamiento. Zelensky ha calificado, además de no ser una conversación seria, la pretensión del presidente estadounidense de obtener 500.000 millones de dólares en minerales y tierras raras. Según ha explicado el presidente ucraniano, Estados Unidos ha suministrado a Ucrania 67.000 millones de dólares en armas y 31,5 millones en ayudas presupuestarias, lejos, dice, de esa demanda de Trump de 500.000 millones. Zelensky ha pedido además garantías de seguridad este año porque, dice, quiere poner fin a la guerra este 2025. Y el Banco Europeo de Inversiones duplicará la inversión en seguridad y defensa este año. Nadia Calviño, presidenta del BEI. Es indudable que en este momento Europa necesita reforzar sus capacidades de seguridad y defensa. Y desde que llegué a la presidencia del Banco Europeo de Inversiones, durante 2024, el aumento de nuestra participación y nuestra inversión en este ámbito ha sido parte de esa reorientación estratégica que he mencionado en mi presentación. Durante 2024 doblamos las inversiones en seguridad y defensa, ampliamos significativamente el ámbito de proyectos de doble uso que vamos a financiar y esperamos este año 2025 volver a doblarlo. Anuncio de Calviño después de que Donald Trump haya exigido a los aliados una inversión de un 5% del PIB en defensa, un objetivo al que solo se aproxima Polonia. El hecho de que Washington y Moscú estén negociando las condiciones de la paz sin contar ni con Kiev ni con Bruselas ha convertido este asunto en un tema prioritario para la Comisión Europea. La presidenta comunitaria Ursula von der Leyen ha propuesto excluir la inversión en defensa de las reglas fiscales para permitir que los estados puedan hacer frente a los desafíos geopolíticos. España está en una situación delicada, ya que, tal y como recuerda la analista en defensa Enrique Navarro, nuestro país tradicionalmente es el que menos gasto en defensa ha hecho de toda la Unión Europea. España no es que sea el país de Europa que menos gasta en su defensa, es que ha sido tradicionalmente el que menos ha gastado en defensa de Europa en los últimos 60 años. Entonces, acumular tantos años de retraso no se resuelve ni en un día, ni en 2, ni en 3, ¿no? Es un esfuerzo muy grande. Hablamos de llegar al 2%, pero claro, nos olvidamos del detalle de que la inflación sube y que el presupuesto 2029 para llegar a ese 2% debería ser de 40.000 millones de euros, más o menos calculando la evolución del PIB. Y en un nuevo episodio de las amenazas proteccionistas estadounidenses, Donald Trump ha afirmado que impondrá aranceles de alrededor del 25% a los coches desde el 2 de abril. Pablo Llanone. También se aplicarán a los productos farmacéuticos y a los semiconductores y podrían aumentar al cabo de un año. De esta forma vuelve a sobrevolar otra amenaza sobre los mercados con un anuncio poco detallado. Vamos a anunciar algunas decisiones muy grandes, trascendentales. Creo que están siendo tomadas por empresas de todo el mundo, las más grandes, y quieren volver a los Estados Unidos. Se están cerrando plantas de automóviles porque quieren construirlas aquí. Sí, probablemente lo diga el 2 de abril, pero los aranceles estarán en torno al 25%.
Como señala Trump, se dará tiempo para que diversas empresas relacionadas a los sectores afectados regresen al país. Me han contactado algunas de las empresas más grandes del mundo debido a lo que estamos haciendo económicamente a través de aranceles, impuestos e incentivos. Quieren regresar a los Estados Unidos. Son empresas muy grandes. Las más grandes en realidad ya las anunciaremos. Tienen que ver con chips y también con automóviles y muchas otras cosas. Estos aranceles se sumarían a los ya aplicados del 10% sobre China y a los del 25% sobre el acero y el aluminio, que entrarán en vigor el 12 de marzo. No son los últimos, ya que a principios de abril la administración Trump finalizará su estudio sobre su balanza comercial con otros países, lo que allanaría la entrada en vigor de más aranceles recíprocos. Aún así, los plazos del magnate podrían no cumplirse si se revisan los antecedentes del último mes y sus diversas amenazas proteccionistas. Ya ha aplazado un mes los aranceles del 25% a México y Canadá tras obtener concesiones comerciales. Y en una entrevista a la cadena Fox a Trump y Elon Musk, el líder republicano se ha jactado de que las más de 100 órdenes ejecutivas que firmó en sus primeros días como presidente se están cumpliendo gracias, dice, al Departamento de Eficiencia Gubernamental liderado por el empresario de Tesla, Pablo. La complicidad entre los dos líderes durante la conversación ha llevado al propio entrevistador a considerarlos hermanos. Empezó con Musk definiéndose como un soporte técnico del presidente, al decir que una de las principales funciones de su departamento es reducir la burocracia para ayudar a que las órdenes ejecutivas de Trump se cumplan. El presidente es el representante electo del pueblo, así que él representa la voluntad de la ciudadanía. Y si la burocracia está luchando contra la voluntad del pueblo e impidiendo que el presidente implemente lo que el pueblo quiere, entonces lo que vivimos es una burocracia y no una democracia. Sin embargo, para Trump, el hecho de que Musk pueda hacer cumplir sus órdenes ejecutivas es un elemento diferencial de otras administraciones donde no hay una garantía de esta causa-efecto. Por ello, considera a Musk mucho más que un mero soporte técnico. He's also a good person. He's a very good person, and he wants to see the country do well. And I know a lot of great business people, really great business people, but you know, they're not really, in some cases, very good people. And I know people that would try and take advantage of the situation. This guy's somebody that really cares for the country, and I saw that very early on. I saw it really a long time ago when I got to know him. Palabras que llegan después de que la jueza federal Tanya Chutkan haya rechazado la petición de bloquear algunas de las competencias de Musk dentro de su departamento. La magistrada ha dado su visto bueno a que el empresario pueda acceder a datos federales y reducir la plantilla de funcionarios miembros del departamento. Aunque considera que hay dudas legítimas sobre la autoridad de Musk, afirma que no hay palabras del tipo de daño legal grave que justificaría una orden de restricción temporal. Y en Oriente Medio, Hamás ofrece liberar a todos los rehenes de una sola vez a cambio del fin de la guerra en Gaza, Pablo. Esta propuesta de última hora supondría la entrega de todos los cautivos a cambio de que Israel se comprometa a una tregua duradera y una retirada completa del ejército. Se trata de una buena noticia que, sin embargo, contrasta con el trágico anuncio de que este jueves el grupo chiita devolverá los cuerpos de los dos rehenes más jóvenes, Kafir y Ariel Vivas, de 9 meses y 4 años respectivamente, al ser secuestrados en octubre. Este trágico anuncio llega después de semanas de la liberación del padre de los niños y sobrevolará las mesas de negociaciones de la segunda fase del alto el fuego, que se espera que se celebren en Doha, con Qatar como mediador esta semana, según lo anunciado por Israel. Tras semanas de retrasos, esta nueva ronda de conversaciones podría solucionar cuestiones clave como la gobernanza de la Franja de Gaza en la posguerra y el plan de Donald Trump para su reconstrucción. Polémico proyecto sobre el que, por cierto, discutirán los países del Golfo junto a Egipto y Jordania casi en paralelo en una cumbre de este viernes. En ella, El Cairo detallará más información acerca de su plan aún misterioso sobre cómo evitar el desplazamiento de los palestinos. La postura de todos los países árabes es clara al respecto, como le transmitía hoy el presidente de Emiratos Árabes Unidos, Mohammed bin Zayed Al Nahyan, a Marco Rubio en su último día de gira por Oriente Medio. Abogan por la reconstrucción de Gaza sin recurrir a ningún desplazamiento e insisten en que la única forma de fundamentar una paz duradera en Gaza es con la solución de los dos estados.
En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Siempre a esta hora repasamos lo que nos cuentan las cabeceras internacionales, cómo quieren que interpretemos la realidad geopolítica, los principales rotativos del mundo. Nos lo cuenta en concreto Pablo Iannone. Pablo, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. La justicia de Brasil acusa al expresidente Bolsonaro de intentar dar un golpe de Estado tras las elecciones del 22, las que dieron la victoria a Lula da Silva. Algunos medios internacionales, como Wall Street Journal, adoptan una postura precavida. Hablan de presunto golpe de Estado, pero los medios de países más cercanos son más descarnados, van más al grano, Pablo. El medio venezolano El Universal informa de que la Fiscalía de Brasil ha presentado cargos contra las 34 personas vinculadas al golpe de Bolsonaro, acusadas de incitar y ejecutar actos contrarios a los tres poderes y al Estado democrático de derecho. Entre ellas se encuentran el propio expresidente y un exministro. Según la acusación, Bolsonaro habría cometido los delitos de organización criminal armada, golpe de Estado, tentativa de abolición del Estado democrático de derecho, daños calificados por violencia y deterioro de bienes catalogados. ¿Qué nos cuentan en torno a esto desde Argentina? Ahí el medio Clarín nos detalla que la Fiscalía ha basado su decisión de imputar al antiguo líder en manuscritos, archivos digitales e intercambios de mensajes que revelan el esquema de ruptura del orden democrático. En estas investigaciones se ha descubierto, prosigue el medio, que se barajaba incluso la posibilidad de acabar con la vida del presidente electo de la República, Luis Ignacio Lula da Silva, y su vicepresidente. Entre tanto, el New York Times nos informa de que este jueves jamás va a devolver los cuerpos de la familia Vivas. Se trata de un duro golpe para la nación israelí, ya que el secuestro de la familia Vivas se había convertido en un símbolo del imaginario colectivo. La campaña para su liberación había incluido globos naranjas para simbolizar a los niños pelirrojos. El medio NDTV nos transmite su opinión sobre la complicada situación de Europa tras esas negociaciones entabladas por Moscú y Washington a sus espaldas. El medio Indy deja constancia de que la administración Trump está dando un giro histórico a lo visto hasta ahora en la diplomacia. Para muchos en Europa, el peligro podría ser que, en nombre de la paz, Trump llegue a un acuerdo con Putin, lo que dejaría a Europa en desventaja perpetua. El temor de que los costos a largo plazo de la conveniencia política recaigan sobre Europa es lo que ahora está dando forma, dice, a la respuesta europea. El medio también se hace eco de las palabras de Vance, advirtiendo de que Europa está destruyendo la democracia. Afirma que su llamado a los líderes europeos a aceptar lo que les dice su pueblo apuntan más a poner en su lugar a los líderes políticos tradicionales que a tratar de encontrar un terreno común con otros aliados para, así, dicen, enfrentar los desafíos regionales y globales. En todo esto, desde Rusia, Russia Today se jacta de que Trump dice que el índice de aprobación de Zelensky por parte de sus conciudadanos ha caído un 4%. El magnate también ha sugerido que se celebren unas elecciones en las siguientes declaraciones de las que se hace eco el medio ruso. Bueno, tenemos una situación en la que no ha habido elecciones en Ucrania. Ahora hay una ley marcial donde no puede haber elecciones. Odio decirlo, pero el líder ucraniano tiene un índice de aprobación del 4%. Es un país que ha volado en pedazos. La mayoría de las ciudades están tumbadas de lado. Los edificios se derrumban. Parece un sitio de demolición enorme. Y entre tanto, South China Morning Post mira hacia Panamá, donde denuncia que cientos de deportados por Estados Unidos en un hotel del Estado panameño no están viviendo ni mucho menos unas vacaciones. Migrantes de China, India, Irán y Vietnam entre los cientos de detenidos en un hotel de Ciudad de Panamá en una operación financiada por Estados Unidos. Según las autoridades, más del 40% de los migrantes no regresarán voluntariamente a su país de origen. En las habitaciones de los hoteles, los migrantes sostenían mensajes en las ventanas que decían ayuda y no estamos a salvo en nuestro país. El medio explica, además, que Estados Unidos tiene dificultades para deportar directamente a algunos de esos países, por lo que Panamá actúa como escala. A tales efectos, se espera que Costa Rica reciba un vuelo similar de deportados de terceros países hoy. Y en Al Jazeera nos informan de que Egipto desarrolla un plan de reconstrucción de Gaza para contrarrestar, dice, la toma de poder de Donald Trump. El objetivo detrás del misterioso plan del Cairo es no desplazar a la población del enclave palestino. Así, ofrece una alternativa viable a la controvertida propuesta de Trump. El periódico añade que Egipto espera finalizar el plan la próxima semana, mientras que su primera fase debería comenzar después de la cumbre árabe de emergencia en el Cairo, prevista para el 27 de febrero. Hasta entonces, mañana Arabia Saudí recibirá a funcionarios de Egipto, Qatar, los Emiratos Árabes Unidos y Jordania para discutir la propuesta del Cairo. Terminamos este repaso
repaso de prensa internacional en África, porque continúa el crudo conflicto en la República Democrática del Congo. El grupo rebelde M23 prosigue con su toma de territorio en el este del país, sigue respaldado por Ruanda y esta última ha decidido finalizar las ayudas que recibe de Bruselas. Nos lo cuenta Le Monde. Así, Ruanda se adelanta a algo que se vaticinaba probable por parte de Bruselas. A finales de enero, cuando el M23 y las tropas ruandesas acababan de tomar Goma, el Ejecutivo belga planteó en la Unión Europea la posibilidad de imponer sanciones contra Kigali, la capital ruandesa, lo que supondría el cese del envío de 1.300 millones de euros en ayudas. El gobierno de Ruanda acusa a su antigua potencia colonial, es decir, a Bélgica, de haberse puesto del lado del Congo en el conflicto en curso. Acusa a Bruselas de haber llevado a cabo una campaña agresiva junto con la República Democrática del Congo destinada, dice, a sabotear el acceso de Ruanda a la financiación para el desarrollo, incluso de las instituciones multilaterales. Acusa a su antiguo metrópoli también de politizar el desarrollo, algo que dice es fundamentalmente inaceptable. Como consecuencia, ha suspendido la ayuda bilateral que recibe de Bélgica, cifrada en $200 millones. Mar Azul, la fuerza del azul para tu cuerpo. Rico en ficocianina, un poderoso antioxidante que refuerza tu sistema inmunológico y te llena de energía. Menos cansancio, más vitalidad, más defensas. Bébelo cada día y siente la diferencia. Mar Azul, el impulso natural que tu cuerpo necesita. Encuéntralo en Sol Naturaleza o llamando al 91 31 31 409. Mercado de divisas, la actualidad del euro, el dólar, la libra y todo el mercado Forex. Un programa presentado por Alba Puerro. Elige tu propio camino en el mundo de la inversión. Mercado de divisas, los miércoles de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Presenta Rafa Jiménez. Aunque pueda sonar a lugar común, sabemos que la de la inteligencia artificial vuelve a ser una revolución social, paradigmática, industrial, si me permiten la metáfora, de esas que no se pueden perder porque parece bastante claro que va a determinar hacia dónde va el futuro de la sociedad, no ya solo de cada país por su cuenta. Estamos asistiendo a un verdadero cambio de paradigma, que veremos cómo se concreta y cuándo se aprovecha en toda su extensión, pero desde luego tiene muchos frentes abiertos y de ello queremos hablar con Enrique Dans, profesor de innovación de IE Business School. Enrique, bienvenido, buenas tardes. ¿Qué tal, Rafa? ¿Cómo estás? Quisiera, casi aunque sea un poco salir de caja, pero yo sé que tú tienes mucha cintura, que te mojes en el impacto, saber si tiene para ti impacto o puede tenerlo la inteligencia artificial en la geopolítica actual, porque me parece que su dimensión es tan global y tan potente que podría tenerlo. Sí, sin duda lo tiene y mucho. O sea, el que domine, digamos, el relato, el que sea capaz de introducir en los sets de entrenamiento, en los datos de entrenamiento de los modelos de lenguaje, una dialéctica determinada, pues consigue que lo que no está ahí no exista, básicamente. El caso claro es DeepSeek, ¿no? O sea, DeepSeek en principio es una inteligencia artificial cuyo principal atributo es haber sido desarrollada de manera mucho más barata, ¿no? Y lo ha sido gracias a que ha, digamos, parasitado el modelo de datos o los archivos de datos de OpenAI, cosa que no es especialmente preocupante porque OpenAI previamente había parasitado el de toda la humanidad, ¿no? Se había llevado todo lo que hemos escrito en Internet, en libros, en todas partes, en periódicos y en todas partes, y está de hecho sometida a varios juicios por ello, ¿no? Desde mi punto de vista erróneos, pero ya lo dirá la justicia, ¿no? Claro. Cuando pensamos en los datos de entrenamiento, tenemos que pensar en
que si, por ejemplo, una inteligencia artificial china se adiestra con contenidos generados en China, pues cuestiones evidentes como la masacre de Tiananmen o el tratamiento de los uigures o las condiciones laborales de los que trabajan para Temu o para Shein, pues no aparecen ahí. Y no aparecen ahí simplemente porque no forman parte de la conversación en China. De eso no se habla. No hay ni un interés, ni un interés político, por supuesto, ni los propios ciudadanos quieren hablar del tema. Entonces, si tú haces preguntas sobre eso y el dataset, el conjunto de datos de entrenamiento no lo contiene, pues la respuesta obviamente no lo va a contener. Podemos dar un paso adicional, que es hacer un hard coding, es decir, imponer reglas para que determinadas cosas no salgan en las respuestas. Esto también se hace en China, ¿no? Pero claro, también lo hacen la mayoría de las norteamericanas, con la excepción, parece ser, de Grok, ¿no? En Grok puedes pedir que te caricaturice a quien quieras, etcétera, etcétera, y si tiene datos lo hace, ¿no? Pero en principio, si alguien domina el panorama de la inteligencia artificial, sobre todo de los modelos de lenguaje, puede conseguir que su, digamos, soft power, lo que antes se hacía en forma de pues, películas, contenidos, etcétera, noticias, tal, se traslade al resto del mundo en función de esa, digamos, censura. Enrique, hemos visto recientemente esa cumbre en París sobre inteligencia artificial con líderes políticos. Tenía segundos espadas, pero relevantes. Estaba Vance, estaba el número 2 también de China, con representantes de las grandes tecnológicas. ¿Consiguió algo esta cumbre? Porque no sé realmente qué es lo que se pretende de fondo realmente. Yo creo que lo que se consigue es cuestionar algunas cosas. Por ejemplo, el primer cuestionamiento es Europa solía tener o considerar como aliado principal a los Estados Unidos, y en este momento los Estados Unidos no solo no son un aliado, sino que son un enemigo. Es decir, se han convertido a todos los efectos geopolíticamente en una potencia enemiga que desacredita a Europa, que la amenaza con aranceles, que tiene un comportamiento marcadamente hostil y que incluso la ningunea en las conversaciones de paz de Ucrania, ¿no? con unas tesis completamente demenciales, propias más de un niño de 5 años que de un político, ¿no? Entonces, ante esto, ¿qué vemos? Vemos que el soft power norteamericano, muy importante en geopolítica, se está expresando a través de redes sociales como X, por ejemplo, gestionada obviamente por un miembro prominente del gobierno norteamericano como Elon Musk, ¿no? O se está expresando a través de redes como las de Meta, ¿no? Como Instagram, como Facebook o lo que quede de ella, o como incluso la propia WhatsApp, ¿no? Entonces, habría que plantearse qué quiere hacer Europa, y lo que plantea sobre todo Macron en Francia es, oye, si una de las potencias nos resulta hostil, habrá que, en principio, acercarse a la otra. Y de hecho está intensificando contactos con China, ¿no? Que no representa nuestro modelo, digamos, político, pero sí puede ser un aliado muy interesante para muchas cosas, ¿no? Y sobre todo que no nos trata de manera hostil, ¿no? Claro. También hay que pensar que todos los modelos de lenguaje de las tecnológicas norteamericanas tienen una forma de trabajar, que es intentar convertirse en big taxis que no lo son ya. Es decir, modelos cerrados por los que te voy a cobrar por el uso y que no te voy a dejar modificar. Y sin embargo, los modelos chinos, o muy notablemente Mistral, un modelo francés, sí, operan en la mayor parte de los casos en código abierto o semiabierto, porque no te dejan ver los pesos de los modelos, etcétera. Pero sí puedes modificarlos, instalártelos tú mismo. ¿Te preocupa que DeepSeek no te dé respuestas sobre determinadas cosas? Pues instálatelo tú mismo. ¿Te preocupa que estés exportando datos a territorio chino que no está cubierto por los acuerdos de Safe Harbor, ni mucho menos? Pues oye, instálatelo en tu propio servidor y úsalo tú y no intercambies datos con nadie, ¿no? Entonces, hay que hablar de cuál es el futuro, claro, y de cómo una política como abiertamente hostil, como la de Donald Trump, podría desequilibrar el mapa geopolítico con mucha lógica. Entonces, Enrique, ¿existe, con este último argumento que hemos hablado, el riesgo de fragmentación global en el desarrollo de algo que podría ser global, a su vez, como es la inteligencia artificial? ¿Puede dar lugar a bloques tecnológicos aislados? ¿Algo parecido a lo de las redes de 5G o a las fronteras también en cuestión de semiconductores, ¿no? Que no llegan a todas partes del mundo? ¿Puede darse, no sé si esto además sería perjudicial en sí mismo para el desarrollo de la tecnología?
No creo que sea malo y de hecho creo que es razonablemente normal. Fíjate que en este momento ya no existe un Internet. Existe lo que se llama el Splinternet, ¿no? El Internet está dividido y el Internet que alguien experimenta cuando lo usa desde China, desde Irán o desde determinados países no es el mismo que experimentas tú aquí, ¿no? Eso ya se ha dado, ya ocurre, etcétera, ¿no? Con redes sociales ocurre prácticamente lo mismo, ¿no? Entonces es muy razonable pensar, y de hecho está ocurriendo, que haya modelos de lenguaje que se desarrollen para determinados países, culturas, etcétera. Primero, porque no es ridículo en absoluto, ni es chauvinismo. Cuando el gobierno español, por ejemplo, aboga por crear modelos de lenguaje propios en español, no está diciendo una tontería, ni está siendo provinciano. Lo que dice es, cuidado, si lo entrenamos en español, los tokens de las preguntas que hagamos a partir de ahí se asimilan de manera natural y nos salen más baratos. Otra cosa es que el resultado de la inteligencia artificial hecha en España no haya sido demasiado brillante por el momento, o se haya invertido suficiente, ¿no? Que es un poco el caso, ¿no? Pero, por ejemplo, Mistral hoy mismo acaba de presentar un modelo adiestrado con contenidos del mundo árabe, preparado para contestar y hacer interlocución en árabe y adaptado a la cultura árabe. Entonces, oye, esto puede ser una ventaja competitiva muy importante para la compañía, que yo creo que la compañía ha visto de manera muy clara, porque el mundo árabe es muy interesante. Sobre esto que hablabas, evidente que es así, ¿no? Lo de la fragmentación de Internet, permíteme que divague un momento del asunto principal. ¿Alguien con tanta capacidad práctica, con tanto poder como está acumulando Elon Musk, por ejemplo, con su Starlink global, podría vulnerarlo? Podría si le dejan, es decir, tú puedes prohibir el uso de Starlink en un país y efectivamente si a partir de ahí alguien lo instala, pues hombre, es una antena visible, etcétera, conspicua, que alguien podría decir, mira, ahí está, ¿no? De hecho, en algunos países, como en Bolivia, por ejemplo, los equipos de Starlink que hay son metidos de contrabando. O sea, bueno. no lo puedes comprar ni lo puedes contratar, ¿no? Y a partir de ahí dependerás que la propia Starlink te dé cobertura o no te dé cobertura. En Ucrania todos hemos visto lo que ha ocurrido. Les abrió Starlink para que pudiesen mantener sus comunicaciones en un país cuyas comunicaciones habían sido arrasadas, pero luego les cortó Starlink cuando supo que iban a hacer un ataque al puerto de Odessa, a barcos rusos en el puerto de Odessa, y dijo, no, mis comunicaciones no son para esto. Es decir, se está constituyendo en juez y parte, ¿no? Muchos países que no aceptan una Internet sin sus propias reglas o sin su propia censura están prohibiendo Starlink, ¿no? A partir de ahí tienes que pensar geopolíticamente si te interesa que las comunicaciones, por ejemplo, lo que está ocurriendo en Ontario, en Canadá, me interesa que las comunicaciones que yo utilizo o que digamos que confío en Starlink para que lleguen a los lugares más remotos, estén intermediadas por un actor tan prominente que participa en un gobierno de un país que no me está tratando bien? Pues muy posiblemente no. Claro. Entonces ya veremos cómo es de interesante o cómo perjudica esto el desarrollo de Starlink. Nos vamos quedando sin tiempo, pero quiero preguntarte por la ética dentro de la inteligencia artificial. Era uno de los asuntos pendientes en esa cumbre. No sé si se avanzó algo, no, supongo que no, porque esas jaulas de grillos suelen avanzar poco en esos campos. Pero ¿cómo se puede equilibrar, tú que precisamente enseñas innovación, el impulso innovador con una cierta necesidad de autocontrol? Bueno, lo que tienes es que regular con muchísima prudencia. La regulación es un instrumento muy, muy potente y muy peligroso. Lo que se está avanzando de la regulación europea no parece malo, es decir, establece niveles bastante bien pensados, ¿no? Prohibido del todo las cosas verdaderamente peligrosas, la identificación de las personas, la potencial discriminación, etcétera, etcétera, ¿no? Hay otras cosas que están, digamos, permitidas, pero tienen que verlas el regulador y tiene que asegurar que están funcionando, y hay otras que directamente están abiertas, ¿no? ¿Tiene sentido? Sí. Pero como todo, una cosa es la herramienta y otra como la uses. Claro. Si a partir de ahí la regulación europea se convierte en un freno que pocas compañías pueden superar o en una herramienta para que los lobbies de los incumbentes paren determinadas iniciativas que creen que les pueden hacer daño, ¿no? Pues en ese caso no habrá funcionado. Lo que también está claro que no funciona es el vale todo.
Es decir, lo que se establece en los países anglosajones de yo no regulo nada hasta que provoca un daño, y si provoca un daño ya lo miraré en función de la jurisprudencia, ha generado, por ejemplo, que redes sociales como Facebook pues hayan terminado siendo utilizadas para perturbar psicológicamente a muchos jóvenes o para manipular elecciones en casos o referéndums en casos que todos conocemos y que están bien documentados, no son teorías de la conspiración, ¿no? O sea, el Brexit ha tenido una influencia fortísima de herramientas de Meta, por ejemplo, claro. ¿No? La elección de Donald Trump posiblemente también. Entonces, si las cosas se convierten en esto, pues a lo mejor sería mejor más regulación. Para terminar, Enrique, con Europa, ¿cuál sería tu consejo para que no se quede rezagada? ¿Hacia dónde tendría que ir su soberanía digital para no perder el pie en esta inteligencia artificial y brillar a futuro? Yo creo que hay que apostar por muchos usos, mucho talento, favorecer al emprendedor, regular, digamos, con mucha prudencia, ¿no? No es malo el marco regulador que se ha establecido, la cuestión es cómo se utilice. Si lo que vemos es que se utiliza para parar un montón de cosas o en manos de lobbies, esto será peligrosísimo y la innovación se irá sencillamente a otro sitio, ¿no? Pero eso, yo creo que por ahí hay mucho camino que avanzar. Enrique Dans, profesor de innovación de IE Business School. Un placer, como siempre, escucharte. Un abrazo. Hasta la próxima. Un abrazo, Rafa, cuando queráis. De futuro hemos hablado hasta ahora y de futuro, pero de otras cuestiones también relevantes vamos a seguir hablando porque sabemos que una civilización milenaria como es la China nunca piensa a corto plazo y siempre tiene pensados sus próximos movimientos. Y si hay un movimiento repetido hasta la saciedad por parte de las autoridades que gobiernan el gigante asiático es que van a conseguir volver a tener el control práctico sobre Taiwán, porque el de soberanía, al menos de iure, ya lo tienen, pero el de facto no. Por eso hablamos durante los próximos minutos con Rafael Martín Rodríguez, que es profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia, comillas, de ICADE, y que es especialista además en Relaciones Internacionales en Asia-Pacífico. Rafael, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Encantado de estar con vosotros. Un placer. Oye, explícanos, déjanos claro esa determinación de China por recuperar el control de Taiwán. ¿Por qué está motivado? ¿Por qué Taiwán es tan estratégica para Pekín? Tan importante, ¿no? Pues mira, para empezar es que, claro, todo hay que remontarse a la guerra civil entre Mao Zedong y Chiang Kai-shek, que fue su gran enemigo, cuando Chiang Kai-shek se refugia en la isla de Taiwán después de perder la guerra contra Mao Zedong. Por lo tanto, aquí hay un elemento histórico para una parte de la población china, sobre todo los militares. Se trataría un poco de terminar la guerra civil, puesto que el enemigo de Mao, el enemigo del Partido Comunista Chino, Chiang Kai-shek, se refugia junto con su partido, el Kuomintang, en Taiwán. Y luego está la cuestión de que desde la dinastía Ming la isla de Taiwán efectivamente perteneció a China, aunque con un periodo de tiempo que también perteneció a Japón después de haber perdido la guerra contra Japón en 1895. Por lo tanto, la ocupación de Taiwán vendría a significar, para empezar, una reivindicación histórica tanto por la guerra civil como por una guerra del siglo pasado contra Japón. Esas son las vinculaciones, digamos, históricas, ¿no?, que se anteponen. Permíteme que hagamos un cierto ejercicio de hipótesis, ¿no? Si China decidiera recuperar Taiwán por la fuerza, ¿cómo crees que podría desarrollarse el conflicto armado? ¿Crees que apostarían antes por una invasión directa, por un bloqueo progresivo de la isla? Porque hay que tener en cuenta que la situación geoestratégica de la isla, con ese mar interior, que al final es como una suerte de Mediterráneo, si lo miramos bien, con todas las bases en forma de arco que tiene Estados Unidos en el Pacífico, pondría complicadas las cosas. Totalmente. A ver, yo creo que ahí la guerra de Ucrania ha marcado un antes y un después en las posibles estrategias chinas, porque
Algo que yo creo que el Partido Comunista Chino teme es que la prolongación de una guerra, que obviamente ocasiona pues escasez de comida, problemas económicos, etcétera, podría repercutir en quejas de la población, ¿no? Entonces, yo creo que en este sentido las protestas de diciembre del 2022 por la política de COVID-0 marcaron, digamos, esa línea hasta donde la sociedad civil china, con una enorme clase media y asentada, es capaz de resistir. Y yo creo que eso es honestamente lo que están valorando. Yo, más que un ataque directo, sobre todo después de la enseñanza de Rusia en Ucrania, yo creo que lo que podrían hacer, de hecho, sería un cerco a la isla hasta que la isla se sometiera. Y en este sentido, pues habría que ver la reacción de los diferentes organismos internacionales, ¿no? Estados Unidos, Japón, que también tiene muchos intereses también de seguridad en la isla, etcétera, ¿no? Pero siempre mirando muy de frente cuál es la reacción de la ciudadanía china con respecto a todo lo que podría provocar una guerra de desgaste, ¿no? Por lo tanto, yo creo que la guerra la van a evitar, sino que van a intentar el bloqueo, si acaso. Hemos dicho que hay que tener en cuenta, obviamente, Estados Unidos, actor global, Japón, con muchos intereses en la zona, pero sabemos que también hay, incumbiendo a esa zona, AUKUS, Quad. ¿Tú crees que esto escalaría a algo más regional, implicando a India, Australia, Corea del Sur? ¿Podría ser factible? No veo tanto India, tampoco Corea del Sur, veo más Japón. Si nos remontamos al gobierno del asesinado presidente Abe, ¿no? Que fue asesinado ahora como 2 o 3 años, él estableció una pauta en la cual dentro de las leyes relacionadas con el ejercicio militar japonés, que tenía unas fuertes limitaciones, como todos sabemos, ¿no? No podían tener un ejército de defensa, pero no de ataque, y luego ya pasó a contraataque. Pues él lo que establece es que exista la posibilidad de que si un país agrede a otro y Japón considera que la seguridad de ese país agredido, digamos, repercute en la seguridad de Japón, entonces Japón tendría, digamos, se da el beneplácito a sí mismo de poder atacar al país agresor. Ahí, evidentemente, está pensando en China y en Taiwán. ¿Por qué? Porque las islas de Japón llegan hasta Taiwán. Fue parte del territorio japonés después de 1895, como he dicho antes, y después hay unas islas que reivindican tanto China como Japón y luego ya empiezan las islas japonesas. Por lo tanto, para ellos también es un tema de seguridad. En cuanto al AUKUS, por ejemplo, bueno, el AUKUS prácticamente está formado se estableció para fortalecer a Australia, ¿no? Entonces, no veo tanto, digámoslo así, en caso de conflicto ahora mismo en el estrecho de Taiwán, no veo tanto una implicación directa de Australia y tampoco, sinceramente, de Estados Unidos. Vamos a ver Trump cuál es su planteamiento en el Pacífico, pero el planteamiento de Biden era no dejar solo a Taiwán, pero yo no creo, honestamente, que esto implicara mandar a marines estadounidenses a luchar contra las tropas chinas, sino yo creo que esto implicaba más reforzar sus aliados naturales, que eran, como decíamos, Japón, Corea, Australia, Nueva Zelanda, etcétera. Pero luego habría que ver el nivel de implicación de estos países realmente en un conflicto de esta envergadura. Claro, supongo que ya, si te pregunto por la vieja Europa, que está siendo ninguneada con un conflicto en su mismo territorio, pues supongo que ahí militarmente no pintaríamos demasiado. No sé si habría algún margen más allá de sanciones económicas o de otro tipo, porque verdaderamente la autonomía estratégica de Europa está bastante debilitada. Exactamente, no. Yo creo que además incluso Estados Unidos con el tema de AUKUS lo dejó claro, con la organización Cinco Ojos también, el hecho de que se rompiera el contrato de los submarinos, los famosos submarinos australianos con Francia, con Macron, y se le diera a Estados Unidos. Yo creo que se ha dejado a Europa fuera de cualquier implicación en el Pacífico. Entonces, Europa ahí lo que podría hacer sería sanciones, etcétera. Sanciones que, cuidado, también podrían hacer daño a la economía china, y esto China lo tiene muy, muy presente, ¿no? Nosotros somos un importantísimo mercado de clase media para ellos, ¿no? Entonces tampoco quieren problemas con la Unión Europea, ¿no? Y la Unión Europea ahí lo que está haciendo es hacer un doble juego. Hay que recordar que para la Unión Europea no se reconoce a Taiwán como Estado, realmente. De hecho, todos los países de la Unión Europea, todos han firmado en su momento, incluida España en 1973,
el reconocimiento diplomático que decía, literalmente firmado en ese momento por los países, que se reconocía a Taiwán como una parte de China, como la representación de China en Pekín y no en Taipei, ¿no? Claro. Y eso pero al mismo tiempo se ha mantenido una fuerte diplomacia, somos el principal inversor en inversión directa en Taiwán. Para nosotros también es un mercado importantísimo. Recibimos muchísima alta tecnología, los famosos semiconductores, etcétera, de ellos. Entonces, somos el cuarto o el quinto, digamos, el origen, digamos, de sus exportaciones más importante. Y como he dicho antes, somos su principal vendedor. Entonces, yo creo que aquí ahora mismo lo que se trata es de mantener una doble vía que no enfade a China, que para nosotros sigue siendo muy importante, pero al mismo tiempo mantener una fuerte línea comercial, diplomática, también con Taiwán. Y esto se ha incrementado en los últimos años precisamente con el conflicto de Ucrania, ¿no? Hay países del Báltico, sobre todo Lituania, Letonia, Estonia, que se han acercado mucho sus diplomacias a Taiwán. Taiwán siempre está dispuesta a aprovechar cualquiera de estos momentos, digamos, para entablar nuevas relaciones diplomáticas, aunque no sea a nivel de embajadas. Y esto es como un tira y afloja para no romper con China, pero seguir colaborando con Taiwán, ¿no? Entonces, y la Unión Europea lo único que puede hacer en estos momentos es eso. Pero una intervención armada en caso de conflicto por parte de la Unión Europea, como tú bien has dicho, es difícil de verlo incluso en nuestra propia casa, pues imaginemos no en el Pacífico, mucho más difícil. Para ir terminando, Rafael, lo has ido perfilando con tus respuestas, pero te pido que te mojes al final. ¿Qué vamos a ver o qué podemos ver, sacando un poco la bola de cristal, de aquí a 10 años? ¿Qué es más probable, en tu opinión? ¿Reunificación pacífica, guerra o mantenimiento del statu quo indefinido? Más probable es el mantenimiento del statu quo. Pero yo creo que aquí se nos olvida un detalle muy importante y es la propia política de Taiwán. No, de hecho, los taiwaneses siempre se enfadan de que siempre se mira la cuestión desde fuera y nunca desde dentro. Recordemos que Taiwán tiene dos partidos más importantes, el Kuomintang y el PDP. Actualmente gobierna el PDP. La mayoría de los votantes del PDP siguen siendo aquellos nativos taiwaneses que sufrieron la llegada de Chiang Kai-shek y que la vivieron, de hecho, como una masacre, que fue lo que fue realmente, porque el Kuomintang realizó un genocidio cuando llegó a la isla. Y la mayoría de los votantes del Kuomintang son, sin embargo, aquellos que trajo Chiang Kai-shek, los descendientes de aquellos que trajo Chiang Kai-shek. Entonces, la política taiwanesa está muy dividida. ¿Qué es lo que puede pasar aquí? Si el Kuomintang gana las elecciones, actualmente tiene el poder legislativo en sus manos, pero no el ejecutivo, gana las elecciones en el futuro, se podría ver un acercamiento mayor hacia China que acontentar al Partido Comunista Chino, digámoslo así, para no perder la cara ante sus ciudadanos y mantener, digamos, una buena relación con Taiwán económica, que es lo que la mayoría de los ciudadanos realmente chinos quieren. Y, por supuesto, taiwaneses, puesto que esta relación económica está funcionando muy bien. Recordemos que China es importantísima para la economía taiwanesa en estos momentos y China, de hecho, está llena de ciudadanos taiwaneses trabajando en diferentes empresas de origen taiwanés. Si ganara, pero si continúa el poder del PDP, aquí el problema podría ser que se sintieran que son mucho más nacionalistas, porque para empezar es que no se sienten étnicamente chinos, por lo tanto con ellos cualquier tipo de conversación de una federación, manteniendo la democracia taiwanesa, etcétera, sería absolutamente imposible. En ese caso, aquel problema es que ellos de repente decidieran declarar la independencia de manera unilateral y de manera formal. Y en este caso, Xi Jinping, si esto sucede, sí ha prometido un ataque a la isla, por la fuerza, si fuera necesario. Me parece un colofón perfecto para entender en qué punto está, teniendo en cuenta Taiwán, además, todo este hipotético y posible conflicto, desde luego, germen de situaciones complicadas. Rafael Martín Rodríguez, profesor de Relaciones Internacionales de ICADE, un placer, un abrazo y hasta la próxima. Hasta la próxima, un abrazo. No hay tiempo para más, se acaba Pulso Geopolítico, pasen buena tarde, sean felices y mañana más. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Presenta Rafa Jiménez.
¿Buscas transporte para tus eventos? Torres Bus dispone de alquiler de coches, minivans, minibuses y autocares, además de servicios con conductor para todo tipo de eventos, incluidos traslados al aeropuerto. Si necesitas un servicio de confianza para tu empresa, agencia de viajes, amigos o familiares, contacta con torresbus.es o llama al 607 37 22 52. Disfruta del transporte perfecto en toda la Comunidad de Madrid con Torres Bus.